Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura y hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal, Un Día Paranormal, porque sí, todos los días pueden estar llenos de muchas historias y mucho misterio. Dado que estamos terminando el mes de octubre y empezando el de noviembre, en donde coinciden unas fechas un tanto místicas alrededor del mundo y que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo este momento aquí en el canal, pues decidí traerlo el día de hoy, que digamos está previo a finalizar el mes de octubre, hoy 30 de octubre. En esta oportunidad les voy a compartir 3 de las historias más paranormales que tengo en mi vida, porque sí, tengo 37 años y a lo largo de toda mi historia he tenido como un sexto sentido activado y digamos que he sido sensible como para algunas situaciones, pero el día de hoy estas son las 3 historias que se me vienen a la cabeza así de inmediato y que decido contarles a ustedes. Así que la invitación es a que se queden hasta el final y disfruten del contenido especial del día de hoy. Bueno, la primera historia que tengo para contarles sucedió hace muchísimos años, hace aproximadamente unos 30 años mal contados. Corría el año 1992, yo tenía así unos 6, 7 años y era una noche común y corriente, una noche típica en mi familia en la que estábamos mi mamá, mi hermano y yo, porque en esa época mi papá trabajaba en una empresa en donde tenía turnos nocturnos. Entonces en la noche solíamos estar en la misma habitación mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano es mucho menor, 3 años menor que yo. Él estaba muy bebé aún. Pues bien, esta historia se las tengo que contar como en 2, 3 etapas, porque resulta y sucede que una de esas noches de ese año, estábamos, ya les conté, en esa habitación, yo empecé a soñar con que en la habitación había muchas siluetas de colores de personas que yo no identificaba y que eran como flotando en el ambiente de la habitación. Yo recuerdo que así en esta misma posición en la que estoy, la cama, a este lado de acá había una especie de cómoda, un armario, un chiffonier, como le decimos aquí en mi país, y luego estaba la puerta de acceso a esa habitación y recuerdo patente que una de esas siluetas de color llegó a ese lugar y se apoyó de esta manera en ese armario y observaba de frente para la cama en la que yo estaba. Yo no era consciente de mi mamá y de mi hermano, solamente era consciente de ver esas siluetas que se desplazaban por toda la habitación y eran de colores, flotaban como traslúcidas. Yo desperté dentro de mi, digamos que dentro de mi inocencia, olvidé ese sueño, pasaron los años y un día cualquiera yo estaba escuchando una conversación que mi mamá estaba sosteniendo con mi abuela materna, que en paz descanse, y recuerdo que mi mamá le contaba a mi abuela algo que a mí se me hizo muy familiar, y era que lo que mi mamá relataba tenía que ver muchísimo con el sueño que yo había tenido y que de alguna manera como que lo había archivado en algún lugar de mi mente y no lo recordaba hasta ese momento. Pues bien, mi mamá le contaba a mi abuela que una noche, de esas noches en donde mi papá había tenido turno nocturno, ella había empezado a lo largo de la noche a sentir que su cuerpo se empezaba a congelar, se empezaba como a entumecer y ella sentía que se estaba muriendo. Ella entró en pánico y empezó a rezar porque ella dice que sentía que el frío subía desde sus pies e iba ascendiendo, y ella solamente pensaba en qué iba a suceder si ella se moría esa noche y estábamos mi hermano y yo solos en la casa. Resulta y sucede, y ya les voy a conectar un poquito los sueños, que eso sucedió la misma noche en la que yo soñé con las siluetas. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Imagínense que mi mamá empezó a rezar. Ella dice que con mucha dificultad rezaba porque el cuerpo se le iba como entumeciendo y ella sentía ese frío, y cuando ella rezaba ella empezó a observar siluetas como traslúcidas, pero estas siluetas eran como humo, no tenían colores, cosa particular porque yo sí las veía con colores, y las siluetas se desplazaban por toda la habitación y había una silueta que se posó en ese mismo armario, en esa misma posición, a observarla.
mi mamá terminó de rezar con toda la dificultad que se le generó en esa situación. Ella dice que ese entumecimiento le llegó hasta este punto. Está convencida de que si ese entumecimiento hubiese llegado al nivel del corazón, ella hubiese muerto. Y al día de hoy, pues las dos pensamos en que lo que estábamos era no soñando, sino viviendo una situación paranormal. Seres de luz posiblemente habían llegado para llevársela. Ella obviamente sentía miedo por dejarnos a nosotros solos. Yo no sentí miedo alguno, yo lo único que veía era siluetas de colores. Y luego, cuando con los años escuché que mi mamá le contaba esa historia a mi abuela, pues obviamente yo metí la cucharada y le dije a mi mamá: "Ma, yo cuando estaba chiquita soñé esto", y resulta que las historias de alguna manera como coincidían en lo que las dos estábamos observando. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Era realmente un sueño colectivo o fue la visita de algunos seres que se estaban llevando a mi mamá y yo lo estaba percibiendo desde otro punto de la historia? La segunda historia ya pasó muchos años después. Yo tenía unos 24 o 25 años. Era una mujer soltera que había regresado nuevamente a la ciudad de Medellín, porque yo viví un tiempo en la ciudad de Bogotá. Y resulta y sucede que un fin de semana, como solía ocurrir mucho los fines de semana en familia con mi mamá, mi papá y mi hermano, decidimos irnos a visitar una familia a las afueras de la ciudad de Medellín, exactamente al suroeste antioqueño. Bueno, sí, creo que suroeste antioqueño. Y resulta que llegamos a la casa de unas personas que necesitaban muchísima ayuda, y de hecho de ahí partía nuestra visita: llevarles un soporte económico y alimenticio, porque mi papá los había conocido unos días antes y se había percatado que era una familia, una mamá, un papá y un niño muy pequeño sin absolutamente nada que comer. Entonces ese fin de semana mi papá armó paseo para esa casita que era a bordo de carretera en un lugar súper abandonado, y les llevamos algunas cositas para que comieran y dinero. Pues imagínense que hasta ahí no parece nada paranormal, pero al yo llegar a esa casa, la señora conectó muchísimo conmigo y en algún momento de esa visita me dijo que si yo quería que ella me leyera las cartas. Yo sé que eso entra en mucho debate. Yo soy una mujer católica creyente, de hecho por allí tengo una imagen de María, Nuestra Señora de Guadalupe, y tengo que reconocer que sí, me intrigué, me llamó la atención el hecho y decidí que la señora empezara a hablar sin yo darle ningún detalle de mi vida. Y ojo a lo que la señora me contó. Pues imagínense que ella de alguna manera supo cosas que estaban siendo parte de mi realidad en ese momento, ya que relató el hecho de que yo había recién terminado una relación, había regresado de otra ciudad y empezó a contarme qué iba a ser mi futuro a partir de ese momento. Pues imaginen que esta señora tuvo la capacidad de decirme a mí que me iba a casar con un hombre mucho mayor que yo, sucedió, cuyo nombre tenía la inicial J, Juan, que era un hombre un tanto moreno. Yo soy un vaso de leche al lado de Juan, somos como una nucita. Que era un hombre que me quería muchísimo desde hacía mucho tiempo, cosa que también era real, y que yo iba a obtener un éxito profesional en algo relacionado con mi carrera profesional, pero que no estaba directamente implicado. Hoy por hoy soy youtuber, comunico a través de esta hermosa plataforma, llego a miles de cientos de hogares y sí puedo decir que exploto mi profesión, ya que yo soy profesional universitaria en comunicación. Puedo decir que fue algo paranormal porque soy consciente de que la señora no sabía absolutamente nada de mí. Era la primera vez que ella me veía y las cosas que me dijo al día de hoy coinciden todas. De hecho, yo me di cuenta de eso muchos años después. Eso fue aproximadamente en el año 2012 y se hizo realidad en el año 2015, que fue cuando yo me casé con Juan. Y digamos que por ahí en el 2018, en algún momento recordando historias con mis papás, todos caímos en la cuenta de las cosas que esa señora me había dicho. Obviamente yo soy la que las tiene más claras,
porque fui la que las escuché. Sé que no hay punto de equivocaciones con lo que la señora me dijo, porque en el momento en el que la señora me dijo, por ejemplo, que había una persona que iba a ser mi esposo, cuya inicial era, pues de su nombre era con la letra J, yo pensé en ese instante en otro muchacho que yo conocía, que también era mayor, pero ese muchacho no coincidía con la descripción, porque ese muchacho, a diferencia de mi Juan, de mi esposo, era muy blanco, era un chico rubio con los ojos muy azules, y como la señora me lo describía, pues no había entrada a la duda, eran dos personas que eran definitivamente distintas. Ese otro chico, cuya inicial también era con la letra J, un nombre diferente a Juan, sí era mayor que yo, también digamos que llevaba un tiempo interesado en mí, pero la descripción física no coincidía. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Existen esas personas con esa capacidad de leer el futuro de otras personas? Pues yo descubrí que de pronto esta señora sí tenía algunas facultades. Y bueno, ya para terminar, la tercera y última historia, una historia que me sucedió hace 8 años. Estaba recién casada, corría el año 2015 y era julio. Esta historia en particular es un poco triste, la siento aún dolorosa por lo que implica la historia, pero imagínense que yo, en mis años mozos, en mi época de los 20 años, tuve una relación amorosa con una persona increíble, un ser humano muy muy bonito, que bueno, como relación amorosa eso no prosperó. Estábamos los dos muy jóvenes, yo todavía era una mujer universitaria, y esa relación terminó, pero llevó a consecuencia una relación de amistad muy muy bonita que duró muchísimos años, y que digamos que terminó cuando yo empecé esa relación mucho más sólida con Juan, cuando empezó ese noviazgo y ya veíamos que las cosas se iban yendo por otro lado. De alguna manera yo me arrepiento de haber terminado esa relación de amistad por lo que pasó en esos últimos días ya van a entender. El hecho es que yo estaba casada, estaba recién casada, yo me casé en mayo y esto pasó en julio, y resulta y sucede que una noche de sábado estaba yo con Juan en el apartamento. Mi celular se había apagado porque todo el día había estado viendo cosas en redes sociales. Yo como que me desconecté y no corrí a cargar el celular para absolutamente nada. Y a eso de las 6, 7 o incluso más tarde, dije yo voy a encender el celular porque de pronto mi mamá le da por llamarme. Bueno, mi mamá de hecho estaba de viaje con mi papá, estaban en Santander, estaban visitando Barichara para ese momento. Bueno, conecté el celular después de haberlo tenido apagado un par de horas. Inicié, vi que habían unos mensajes de mi mamá, se los respondí, me metí a Facebook. Hasta ahí nada había pasado, cuando empecé a notar unos mensajes en los muros de varios amigos. Esos mensajes eran unos mensajes que no eran muy claros, pero que de alguna manera te daban a entender que algo había pasado con esa persona que había sido mi novio años atrás. Yo aquí, por respeto a las personas involucradas, no voy a revelar nombres, pero imagínense, vamos a decir que esta persona se llamaba Fulanito. Resulta que Fulanito había estado de viaje ese fin de semana, o bueno, finales de esa semana. Recuerden que estamos en un día sábado, y él era muy deportista, exageradamente deportista, y tenía un muy buen estilo de vida. Pues partamos de que ese deporte lo había llevado en muchos momentos de su vida a figurar en selecciones dentro del departamento y en torneos muy reconocidos aquí en el país. Era un deportista consagrado, retirado. Resulta que él se había ido fuera de la ciudad con otro amigo que tenemos en común, y estaban haciendo una especie como de campamento deportivo. Ya lo habían hecho en otras ciudades del país. Pues resulta y sucede que yo me meto a Facebook, empiezo a ver esos mensajes como extraños, y dije yo, algo pasó con Fulanito.
como me había desconectado de esa relación de amistad, porque sí, no era algo cómodo para mi esposo, para Juan, no era algo cómodo tampoco para mí, porque aunque éramos 100% amigos, pues digamos que teníamos una confianza y bueno, no era chévere, ustedes entenderán. Yo ya no tenía el contacto, el número celular de esa persona, solamente, bueno, de hecho ni lo tenía en Facebook, sí tenía a sus hermanos, tenía muchos amigos, pero no lo tenía a él, entonces no tenía cómo ir a la fuente directamente. Yo me desesperé, yo le conté obviamente a Juan lo que estaba pasando, lo que yo estaba entendiendo, porque todo apuntaba a que fulanito había fallecido y yo no entendía cómo ni sabía cómo averiguarlo. Resulta que cuando todo eso pasó, cuando yo me percaté de lo que estaba viendo en redes sociales, a mí se me vino a la mente un sueño que había tenido la noche del viernes a amanecer sábado, es decir, esa noche inmediatamente anterior. Yo había soñado estando en ese apartamento, en mi apartamento de casada, en mi apartamento con Juan, que esa persona, fulanito, había llegado y yo me asusté porque yo dije, fulanito, ¿qué hace acá? Aquí les voy a narrar el sueño. Yo me asusté y dije, uy, fulanito, ¿qué hace acá? Juan se va a enterar y Juan se va a enojar, se va a molestar. Resulta que yo me fui a recibirlo, yo estaba en el sueño, estaba en la habitación, yo me fui a recibirlo porque sentí que él llegó pues a la sala del apartamento y yo dije, Juan está en el baño, voy a ir a ver qué es lo que quiere fulanito. Y salí y le dije, fulanito, ¿tú qué estás haciendo acá? Y me dijo, yo vine a despedirme porque es que ya me voy. Y yo le dije, pero ¿cómo así que te vas? Acabaste de llegar. Me dijo, no, yo ya me voy. Y en el sueño yo le insistí, no te vas, por lo menos desayuna, cómete algo. Y me dijo, no, yo estoy bien, yo simplemente vine a decirte que adiós y ya me voy. En el sueño yo lo vi vestido con el uniforme deportivo de la disciplina que él practicaba. Hasta ahí el sueño. Yo obviamente a la mañana que me desperté sí me pareció curioso haber soñado con él, pero obviamente pues me reservé el sueño para mí. La sorpresa mía fue a la noche del sábado, o sea, a la noche siguiente, enterarme que ese sueño había sido el momento para él despedirse de mí, porque ese sábado, más o menos a las 6 de la tarde, él había sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras practicaba el juego que más lo llenaba en la vida. Fue muy duro para mí, la verdad, yo no contuve mis lágrimas, Juan fue testigo de eso, me dolió muchísimo porque obviamente era una persona que había hecho parte de mi historia, que había estado metida en mi corazón, que seguía de alguna manera siendo mi amigo, y aquí viene como ese pedacito que yo les decía que me dolía de haberme distanciado de él, y es que un año atrás, en el 2014, exactamente en junio, julio, yo me había dado cuenta que él había estado en la clínica, que había enfermado, y por esos días Juan había estado fuera del país en un viaje de trabajo y yo vi la oportunidad de ir a visitarlo a la clínica, y de esas cosas que aquí dentro de nosotros, dentro de nuestra confianza, se generó como un malentendido con Juan. Nosotros estábamos recién iniciando nuestro noviazgo y a la larga yo dije, no, esto no está bien visto que mi novio esté por fuera del país y que yo me vaya a ir a una clínica a visitar a mi exnovio. Entonces, en ese punto yo sí siento al día de hoy muchísimo remordimiento, porque digamos que esa hubiese sido la última oportunidad donde yo lo hubiese visto a él con vida. Pero luego de vivir ese momento con ese sueño, de saber que él estaba de alguna manera conectado conmigo y que se había acercado a despedirse, pues entendí que sí hay lazos que van mucho más allá de lo terrenal. Y tuve la oportunidad de hacer el duelo que necesitaba hacer, de acercarme a su familia, de manifestar mis condolencias, de participar de alguna manera en ese sepelio, porque no fui capaz de asistir a muchas cosas en torno a esto que sucedió. Y luego de eso tuve la oportunidad de tener un par de sueños más con él, en donde en el último sueño yo lo vi a través de una ventana, lo vi muy lejano, lo vi cargando incluso a un bebé. Él cargaba a un niño, él era demasiado querendón con sus sobrinos, y yo creo que hubiese sido, si él hubiese sido papá, hubiese sido un excelente papá, porque se moría por los niños. Y lo vi a través del cristal en el sueño, y yo dije, tengo que observarlo muy bien porque esta es la última vez que yo voy a ver a fulanito.
Y así fue. Hasta el día de hoy jamás, de los jamases, lo he vuelto a soñar, cosa que me parece muy paranormal, porque sí, en ese sueño, digamos que él ya se despidió del todo y que siento que trascendió. Siento que ya está donde tiene que estar, con los que tiene que estar. Y bueno, estas han sido mis 3 historias paranormales del día de hoy, de la noche de hoy. Historias llenas de misticismo, llenas de momentos que uno no sabe realmente cómo abordar, pero que dan esa oportunidad de saber que no estamos solos, estamos conectados con algo más y que hacemos parte de una cultura en donde la muerte va mucho más allá, donde hay algo más allá. Y bueno, ahora sí, me voy a despedir de ustedes el día de hoy. Esperen, quede seca. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden que si les gustó este contenido me pueden regalar un like. Se pueden suscribir completamente gratis a este canal y pueden estar también pendientes de todas las cosas que suceden en este espacio. Porque aquí pasa mucho. Vean, ya por acá llegó un invitado y esté gorda. Te habías demorado. Bueno, ahora sí. Se me cuidan mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao!